Hay situaciones que parecen imposibles, hasta que pasan. Estás en casa. Todo está en silencio. No hay ruido de fondo, no hay nadie hablando, no hay distracciones. Solo tú. Te preparas algo rápido de comer. Algo normal. Algo que has hecho cientos de veces sin pensarlo. Das un bocado. Y en menos de un segundo, todo cambia. No hay dolor al principio. No hay aviso claro. Solo una sensación extraña, como si algo no hubiera bajado bien. Intentas tragar otra vez. No funciona. Intentas toser. Pero algo no encaja. El aire no entra. Lo intentas de nuevo, más fuerte esta vez. Nada. Tu cuerpo lo entiende antes que tú. Algo va mal. Tu pecho se tensa. Tu respiración desaparece. Y sin darte cuenta, tus manos suben directamente al cuello. Es un gesto automático. Instintivo. Universal. Y en ese momento aparece algo que pocas personas esperan, el silencio. Porque cuando la vía aérea está completamente bloqueada, no puedes gritar. No puedes pedir ayuda. No puedes hacer ruido. Y eso es lo que lo hace tan peligroso. No parece una emergencia desde fuera. Pero lo es. El atragantamiento es una de esas situaciones que la mayoría de la gente subestima. Se asocia con niños. Con accidentes raros. Con momentos muy concretos. Pero la realidad es otra. Es mucho más frecuente de lo que parece. Y ocurre, sobre todo, en situaciones cotidianas. En casa. Comiendo tranquilo. Sin prisa. Y muchas veces, completamente solo. A medida que pasan los años, el cuerpo cambia. No de forma evidente. No de un día para otro. Pero cambia. Los músculos que participan al tragar pierden fuerza poco a poco. El reflejo que coordina ese movimiento se vuelve más lento. Y algo tan simple como tragar deja de ser completamente automático. Además, hay factores que mucha gente ni siquiera relaciona con esto. Ciertos medicamentos pueden resecar la garganta, la producción de saliva puede disminuir, y la coordinación entre respiración y deglución puede fallar en momentos concretos. Nada de esto parece importante, hasta que coincide en el peor momento posible. Por eso, el atragantamiento en adultos, especialmente a partir de cierta edad, no es solo más probable. Es más peligroso. Y hay un detalle clave que cambia completamente la situación: estar solo. Porque cuando no hay nadie alrededor, desaparece la ayuda inmediata. No hay alguien que reaccione. No hay alguien que entienda lo que está pasando. No hay margen para esperar. Todo depende de lo que hagas tú, en esos primeros segundos. La mayoría de las personas creen que si esto ocurre estando solo, no hay nada que hacer. Que sin otra persona, es imposible generar la fuerza necesaria para expulsar lo que bloquea el aire. Esa idea es muy común. Y es incorrecta. El cuerpo tiene mecanismos que pueden ayudarte. Y existen formas de aprovecharlos incluso sin ayuda externa. No son complicadas. Pero hay que conocerlas. Porque en ese momento, no hay tiempo para pensar. Solo para actuar. En este vídeo vas a ver diferentes formas de responder ante una situación así. No como una lista mecánica, sino entendiendo qué está pasando y por qué algunas acciones funcionan mejor que otras. Algunas pueden darte unos segundos extra. Otras pueden marcar una diferencia mucho mayor. Y hay una en particular que mucha gente desconoce. Hasta que es demasiado tarde. Antes de seguir, piensa esto un segundo. Si ahora mismo estuvieras solo, ¿sabrías qué hacer? Porque la mayoría de la gente cree que sí. ¿Hasta qué le pasa? Vamos a empezar por el principio. Por entender qué ocurre realmente en el cuerpo cuando el aire deja de entrar. Porque ahí es donde empieza todo. Dejaré en la descripción el link de los estudios relacionados, por si le quieres echar un vistazo. Número 7. El error que empeora el atragantamiento en segundos. Lo que viene ahora puede parecer contradictorio, porque en ese momento tu cuerpo va a estar pidiendo aire de forma desesperada, pero lo primero que necesitas hacer en cuanto detectas que algo está bloqueando tu garganta es frenar en seco ese impulso automático de entrar en pánico. Es una reacción completamente natural. Tu cerebro interpreta que falta oxígeno y activa una respuesta de emergencia inmediata. El ritmo cardíaco se dispara, los músculos se tensan y tu respiración intenta volverse más rápida y más profunda. El problema es que, en esta situación concreta, esa reacción juega en tu contra. Cuando entras en pánico, pierdes control sobre movimientos básicos. Empiezas a moverte sin dirección, a intentar hacer varias cosas a la vez, y eso no solo no ayuda, sino que puede empeorar el bloqueo. Incluso algo tan instintivo como intentar inhalar con fuerza puede hacer que el objeto se desplace más hacia dentro de la vía respiratoria. Además, la tensión muscular afecta directamente a la zona que más necesitas mantener funcional en ese momento, la garganta. En lugar de facilitar la expulsión, el cuerpo se rigidiza, reduciendo las posibilidades de que el aire atrapado pueda salir con suficiente fuerza. Por eso, los primeros segundos no van de fuerza, van de control. Detente. Literalmente. No corras,
No busques soluciones al azar, no entres en movimientos caóticos. Lo primero es identificar con claridad lo que está ocurriendo. No es una molestia al tragar, no es algo leve, es una obstrucción. Ese reconocimiento rápido cambia completamente tu respuesta. A partir de ahí, necesitas algo que muy poca gente entrena, pero que marca una diferencia enorme, una orden mental simple y directa. Algo corto, claro, que puedas repetir sin pensar demasiado. Puede ser algo como, sé lo que tengo que hacer, o controla y actúa. No es motivación. Es enfoque. En situaciones de estrés extremo, el cerebro tiende a saturarse. Tener una frase así funciona como un punto de anclaje que corta el caos mental y te permite actuar con intención en lugar de reaccionar por impulso. Este mismo principio se utiliza en entornos donde el margen de error es mínimo. Personas entrenadas para emergencias no eliminan el estrés, pero sí entrenan la respuesta para que no dependa del pánico. Y aquí ocurre exactamente lo mismo. Si alguna vez has pensado que esto no te pasaría a ti, o que sabrías reaccionar sin problema, la realidad es que sin un mínimo de preparación, el cuerpo va a ir por libre. Sin embargo, cuando introduces este pequeño paso, detenerte, reconocer la situación y activar una respuesta consciente, estás ganando algo que en ese momento vale más que nada, tiempo útil. Porque aunque no lo parezca, incluso con una obstrucción, tu cuerpo puede conservar pequeñas cantidades de aire durante unos segundos. Y esos segundos son los que van a determinar si puedes aplicar correctamente lo que viene después. Cuanto más te agitas, más rápido consumes ese aire. Cuanto más control mantienes, más margen tienes. Y ese margen es exactamente lo que necesitas ahora. Porque una vez has evitado el pánico, el siguiente paso ya no es interno. Es hacer que tu cuerpo genere una respuesta física real. Y ahí es donde empieza lo importante de verdad. Número 6. Pide ayuda, aunque no puedas hablar. En cuanto has conseguido ese mínimo control mental, el siguiente movimiento no es esperar ni dudar, es intentar activar ayuda externa lo antes posible. Y aquí es donde mucha gente comete un error importante. Piensan que llamar a emergencias solo tiene sentido si pueden hablar, explicar lo que ocurre, dar su dirección, tener una conversación completa. Pero en una situación como esta, eso no es necesario. Si tienes el teléfono a tu alcance, márcalo. Aunque no puedas decir ni una palabra. Aunque lo único que salga sea un sonido ahogado, o incluso nada. Los servicios de emergencia no dependen únicamente de lo que dices. Están entrenados para detectar situaciones anómalas, respiraciones forzadas, intentos de hablar sin voz, sonidos de lucha, incluso llamadas abiertas en silencio pueden activar protocolos de comprobación. Además, hoy en día muchos sistemas de emergencia pueden aproximar tu ubicación a través del móvil. No es perfecto en todos los casos, pero es suficiente para iniciar una respuesta. Y eso cambia completamente la situación. Porque en ese momento, ya no estás solo del todo. Mientras tú intentas resolver el problema, hay alguien más que puede estar en camino. Aquí hay un detalle práctico que marca la diferencia y que casi nadie tiene en cuenta. La distancia al teléfono. No sirve de nada tenerlo en casa si está en otra habitación, cargando lejos o fuera de tu alcance. En una emergencia así, no hay tiempo para ir a buscar nada. Tiene que estar ahí, accesible, sin esfuerzo. Especialmente en momentos concretos como cuando estás comiendo, que es precisamente cuando más probabilidad hay de que ocurra algo así. Si usas algún dispositivo de alerta médica, este es el momento de activarlo. Son sistemas diseñados justo para situaciones en las que no puedes comunicarte con normalidad. Con un solo gesto, conectan con un centro que puede enviar ayuda sin necesidad de explicación. Es una capa extra de seguridad que, en determinados casos, puede marcar la diferencia. Y si vives en un edificio o tienes vecinos cerca, hay otra opción que mucha gente subestima. Hacer ruido. Golpear una pared, el suelo o cualquier superficie de forma repetida y fuerte puede llamar la atención. No es elegante, no es cómodo, pero en ese momento lo importante no es eso. Es que alguien detecte que algo no va bien. Hay algo importante que entender aquí. Pedir ayuda y actuar por tu cuenta no son cosas opuestas. No tienes que elegir entre una u otra. Puedes, y debes, hacer ambas cosas. Activar esa llamada o esa señal significa que hay una posibilidad de apoyo en camino, mientras tú utilizas los segundos que tienes para intentar resolver la obstrucción. Porque a partir de este punto, todo pasa a ser físico. Ya no es cuestión de entender, ni de decidir. Es cuestión de generar una respuesta en tu cuerpo capaz de expulsar lo que está bloqueando el aire. Y para eso, necesitas colocarte de la forma adecuada. Ahora es cuando empieza lo más determinante. Número 5. Cambia tu postura inmediatamente. Una vez has intentado activar ayuda o señal de emergencia, el siguiente paso es algo muy simple, pero extremadamente importante: tu posición corporal. Si estás sentado, no te quedes así. Levántate si puedes hacerlo de forma segura y, sobre todo, inclina tu cuerpo hacia adelante. No es un gesto dramático. Es un ajuste físico muy concreto. Inclínate desde la cintura,
dejando que la parte superior del cuerpo avance ligeramente hacia adelante, con la cabeza por debajo del nivel del pecho si es posible. La razón es más simple de lo que parece. Cuando estás completamente erguido o ligeramente hacia atrás, la gravedad no te favorece en absoluto. En esa posición, cualquier objeto que esté bloqueando la vía respiratoria tiene más facilidad para mantenerse en su sitio o incluso desplazarse hacia zonas más profundas. Pero al inclinar el cuerpo hacia adelante, el efecto cambia. La gravedad empieza a trabajar en la dirección opuesta, hacia la salida. No es magia, es física básica aplicada al cuerpo humano. Este cambio de postura también tiene otro efecto importante. Libera ligeramente el espacio del pecho y permite que la respiración, aunque sea limitada, tenga algo más de recorrido útil. Y eso es clave, porque en una situación de este tipo, no se trata de respirar con normalidad, sino de aprovechar cualquier mínima capacidad que aún quede. Si no puedes ponerte de pie por cualquier motivo, no pasa nada. La alternativa es igual de válida. Desplázate hacia el borde de la silla y flexiona el torso hacia adelante lo máximo posible de forma segura. La idea es la misma, cambiar el ángulo del cuerpo para favorecer la salida del objeto en lugar de su desplazamiento hacia adentro. Incluso pequeños cambios de posición pueden influir más de lo que la gente imagina en estos momentos. Lo importante aquí no es la perfección del movimiento. Es romper la posición neutra del cuerpo y colocarlo en una orientación que trabaje contigo, no en tu contra. Porque a partir de este punto, todo lo que hagas debe estar orientado a una sola cosa: generar presión suficiente dentro del cuerpo para intentar expulsar la obstrucción. Y eso ya entra en la parte más activa del proceso. Ahora empieza lo que realmente puede marcar la diferencia. Número 4. Usa la tos como herramienta principal. Si todavía puedes generar algún tipo de sonido al respirar, aunque sea leve, eso significa algo importante: el paso del aire no está completamente cerrado. Y en ese punto, tu propio cuerpo tiene un mecanismo de defensa muy potente. La tos no es algo secundario. Es la primera respuesta natural del organismo cuando detecta una obstrucción en la vía respiratoria. El problema es que casi todo el mundo la ejecuta mal en una situación de pánico. Empiezan a toser rápido, superficial, sin control, usando solo la parte alta del pecho. Y eso tiene muy poca eficacia real para mover un bloqueo. Lo que necesitas hacer es lo contrario: convertir la tos en un movimiento intencional y completo. No es una reacción caótica. Es un esfuerzo concentrado. Si puedes, intenta tomar una pequeña cantidad de aire. No hace falta que sea una respiración perfecta, solo lo suficiente para generar presión interna. Y desde ahí, ejecuta una tos fuerte, profunda, dirigida desde el abdomen. La idea no es la cantidad de veces, sino la calidad del movimiento. Cada tos debe ser un impulso completo, como si intentaras expulsar el aire con toda la fuerza disponible en el cuerpo en ese momento. Un error muy común es pensar en la tos como algo repetitivo y rápido. Pero en realidad funciona mejor cuando hay pausas cortas entre intentos, porque el cuerpo necesita un mínimo de recuperación para volver a generar presión útil. Por eso, en lugar de entrar en una cadena de intentos descontrolados, es más eficaz hacer intentos separados, con intención clara en cada uno. La posición del cuerpo también influye aquí. Si estás inclinado hacia adelante, como en el paso anterior, la tos tiene más probabilidad de empujar el objeto hacia la salida, simplemente porque la gravedad no está trabajando en contra. No es un detalle menor. Es un factor físico que ayuda. Lo importante en este punto es entender esto. No estás tosiendo para ver si funciona. Estás usando la tos como una herramienta activa para intentar desplazar una obstrucción. Y si este mecanismo no es suficiente por sí solo, entonces el siguiente paso ya no depende únicamente del aire. Ahí es donde entra una ayuda externa del propio entorno físico. Y es más simple de lo que parece. Número 3. Usa un punto de apoyo para generar presión abdominal. Si los intentos de tos no han funcionado y la situación continúa, el siguiente paso consiste en utilizar un objeto firme como punto de apoyo para generar presión en el abdomen. La idea es sencilla: crear desde tu propio cuerpo una fuerza similar a la que normalmente haría otra persona con la maniobra de compresión abdominal. En una situación ideal, esa ayuda externa no sería necesaria. Pero cuando estás solo, el entorno se convierte en tu única herramienta disponible. Uno de los elementos más accesibles en una casa es el respaldo de una silla estable. Si tienes una cerca, puedes utilizarla como punto de presión. La colocación es importante. La zona de contacto debe ser la parte superior del abdomen, por encima del ombligo y por debajo de las costillas. Nunca directamente sobre el pecho ni sobre los huesos. Desde ahí, el movimiento no debe ser suave ni continuo. Debe ser un impulso corto, firme y controlado hacia adelante, utilizando el peso del cuerpo para generar presión interna hacia el diafragma. El objetivo no es apoyarse, sino comprimir de forma breve y repetida el abdomen para intentar desplazar la obstrucción hacia arriba. Este tipo de maniobra se basa en el mismo principio físico que otras técnicas de desobstrucción reconocidas en primeros auxilios, donde la presión interna del abdomen se transforma en fuerza hacia la vía respiratoria. No se trata de fuerza bruta descontrolada,
sino de dirección y repetición. Si la primera o segunda tentativa no funciona, no significa que no tenga efecto. En muchos casos, la expulsión del objeto requiere varios intentos consecutivos antes de producirse. Cada intento debe ser separado, claro y deliberado, evitando movimientos continuos sin pausa, ya que eso reduce la eficacia de la presión generada. Lo importante en este punto es entender que ya no dependes solo de la tos o del aire residual. Estás utilizando el propio cuerpo y el entorno como sistema de asistencia mecánica. Y si aún así la obstrucción no se libera, el siguiente enfoque cambia completamente el tipo de intervención. Porque en ese punto, ya no se trata solo de generar presión interna, sino de aumentar la fuerza desde otra dirección completamente distinta. Número 2. Combina la presión con cambios de ángulo corporal. Si las técnicas anteriores no han conseguido resolver la obstrucción, el siguiente enfoque se basa en algo que los protocolos de primeros auxilios y contemplan: combinar diferentes tipos de maniobra para aumentar la probabilidad de expulsión. En situaciones de atragantamiento, no todas las fuerzas actúan igual. Por eso, alternar estímulos físicos puede ser más eficaz que insistir siempre en el mismo movimiento. Una de las formas de hacerlo, si estás completamente solo, es cambiar el punto de apoyo y el tipo de impacto que estás generando sobre el cuerpo. En lugar de mantener siempre la misma posición o el mismo tipo de presión, el objetivo es variar el ángulo del torso y el punto de contacto del cuerpo con superficies firmes del entorno. Esto puede incluir, por ejemplo, utilizar un borde sólido detrás de la espalda alta, en la zona entre los omóplatos, para generar pequeños impactos controlados hacia atrás. No se trata de golpes descontrolados, sino de movimientos cortos y firmes que transmitan una sacudida interna del tórax. El principio detrás de esto es simple. Cuando el aire está bloqueado, el cuerpo necesita cambios de presión y movimiento interno para intentar desplazar el objeto. Diferentes direcciones de fuerza pueden ayudar a modificar la posición del bloqueo dentro de la vía respiratoria. Sin embargo, esto no funciona de forma aislada. La eficacia real aumenta cuando se combina con los intentos previos de presión abdominal y tos, ya que el cuerpo responde mejor a estímulos repetidos pero alternados, en lugar de una única acción mantenida. Lo importante aquí no es la fuerza extrema, sino la combinación de estímulos mecánicos sobre el cuerpo. Cambiar la dirección, variar la presión y evitar quedarse bloqueado en un solo tipo de intento puede aumentar las probabilidades de éxito en una situación donde cada segundo cuenta. Y cuando estas opciones se han agotado o no son suficientes, solo queda una última idea clave que resume todo lo anterior en un único principio. Una acción final que concentra todo lo que has estado intentando hasta ahora en el momento más crítico. Número 1. El último recurso: usar el suelo como punto de apoyo. Si has llegado a este punto, significa que las técnicas anteriores no han sido suficientes y la situación sigue siendo crítica. Y aquí es importante entender algo: en este momento no estás buscando comodidad ni precisión perfecta. Estás buscando generar la máxima presión posible dentro del cuerpo con los recursos que tienes. Una de las últimas opciones que se puede intentar en una situación así es utilizar el propio suelo como punto de apoyo para aumentar la fuerza de compresión abdominal. La idea es simple en su principio físico: aprovechar el peso del cuerpo y la gravedad para generar más presión interna de la que podrías conseguir solo con la fuerza muscular. Para ello, debes colocarte en el suelo en una posición estable, normalmente de rodillas, con el torso inclinado hacia adelante. Desde ahí, las manos o los puños se colocan en la zona superior del abdomen, justo por encima del ombligo y por debajo del pecho, siempre evitando ejercer presión sobre las costillas. A partir de ahí, el movimiento consiste en dejar caer el peso del cuerpo hacia adelante de forma controlada pero firme, de manera que esa caída genere una compresión interna hacia el diafragma. No se trata de empujar con los brazos, sino de utilizar el propio peso corporal como fuente de presión. Cada intento debe ser corto, claro y separado, evitando movimientos continuos sin control. Este tipo de acción busca un mismo objetivo que las maniobras anteriores: aumentar la presión dentro del abdomen para intentar desplazar el objeto que está bloqueando la vía respiratoria hacia arriba. Es importante entender que en una situación real, la eficacia de cualquier técnica depende de múltiples factores: tiempo, posición, tipo de obstrucción y estado físico de la persona. Por eso, ninguna técnica debe verse como única solución garantizada, sino como parte de una secuencia de intentos orientados al mismo objetivo. Y si algo resume todo esto, es lo siguiente. En una emergencia de este tipo, lo que marca la diferencia no es la perfección del movimiento, sino la rapidez con la que pasas de entender lo que ocurre a actuar de forma decidida. Este conjunto de acciones no sustituye formación médica, pero sí representa una guía básica de respuesta inmediata cuando no hay nadie más alrededor. Y lo más importante de todo esto es que no necesitas equipo especial ni condiciones perfectas. Solo conocimiento previo. Porque en este tipo de situaciones, el tiempo no es un detalle. Es el factor determinante. Si has llegado hasta aquí, ya tienes algo que la mayoría de la gente no tiene:
una idea clara de cómo reaccionar en uno de los momentos más críticos que puede vivir una persona en casa. Pero lo importante no es solo haberlo visto una vez, sino entenderlo de verdad. En este tipo de situaciones, la diferencia entre el pánico y la acción depende casi siempre de algo muy simple: haberlo pensado antes. No puedes controlar cuándo ocurrirá una emergencia, pero sí puedes decidir si estás preparado para responder. Si este vídeo te ha hecho ver la importancia de eso, compártelo con alguien que viva solo o que creas que debería conocer esta información. A veces, lo que parece un detalle pequeño puede marcar una diferencia enorme. Gracias por ver el vídeo.